No sé, comenzamos una vez, ¿ya están todos o se va a conectar más personas? Ok. Bueno, hoy vamos a tratar dos temas. Uno es fiebre de origen desconocido o síndrome febril prolongado. Y el otro es sepsis, ¿no? Y shock séptico. Vamos a iniciar con fiebre de origen desconocido. Ok, para adentrarnos de eso, bueno, primero tenemos que conocer dos conceptos básicos que es fiebre e hipertermia. En el caso de la fiebre es el aumento de la temperatura y por encima del ajuste o superior a lo que el ajuste del hipotálamo puede hacer, ¿no? Generalmente este hipotálamo es capaz de regular los controles de temperatura, disculpen el error ortográfico allí, no me había dado cuenta, de conservo. Y generalmente este ciclo circadiano de este hipotálamo puede controlarla. Sin embargo, esta fiebre va a ser secundaria a una respuesta inflamatoria o a un proceso de estrés que está ocurriendo en el organismo, sea cual sea la causa. Puede ser infeccioso o puede ser no infeccioso. Y eso es importante que ustedes como estudiantes de medicina a estas alturas ya sepa diferenciar que no toda fiebre es infección, no toda fiebre es antibiótico, porque lamentablemente muchos médicos actualmente piensan que es así y lo primero que hacen en presencia de fiebre es indicar antibióticos. E incluso si fuese una infección, puede ser una infección viral y tampoco la amerita. En el caso de la hipertermia, el punto de ajuste del hipotálamo no ha cambiado y aquí fallan los mecanismos de control de la temperatura. Generalmente pudiera ser letal dependiendo de la causa y la producción de calor excede la pérdida de, no, por los mecanismos regulatorios pueden fallar como ya mencioné. También en cuanto a términos prácticos, la fiebre debería ser mayor a 38,5 cuantificada. En cambio, la hipertermia generalmente no es cuantificada. O sea, si el paciente me dice, dependiendo de la literatura donde lo leamos, ¿no? Podemos tener, si el paciente no le cuantifica la temperatura, bueno, eso puede ser un pico de hipertermia. Aunque hay algunas literaturas que sí definen a la hipertermia quizás como mayor a 38 o mayor a 37,5 dependiendo de donde lo leamos. Lo que sí es, si es fiebre, es mayor a 38,5. Esto es la temperatura dependiendo de donde la midamos. Fíjense que siempre hay una variación dependiendo de donde esté esa temperatura. La oral normal es de 36,3 a 37,2 en la mañana, máximo 37,7 en la tarde, por eso se utiliza como promedio hasta 37,5. Ya voy a utilizar aquí el apuntador. Bueno, creo que no lo puedo colocar. Y bueno, la temperatura rectal generalmente es 0,4 más de la bucal. Y la axilar, el promedio que está acá. Por eso es que generalmente, cuando la medimos axilar, tenemos que agregar 0,5 adicional. Y bueno, fíjense que podemos tener muchísimas causas de hipertermia, ya sea por golpe de calor, inducida por drogas o fármacos, síndrome neuroléptico maligno, que es secundario al consumo de ciertos medicamentos, hipertermia maligna por anestésicos, patologías endocrinas, lesión del sistema nervioso central, ya sea una fiebre de origen central por difusión del hipotálamo. Entonces, lo que va a caracterizar a todas estas es que hay una falla en el mecanismo de regulación de esa temperatura, como ya lo describí. Ahora, siempre es importante que nos enfrentamos a un proceso o a un paciente con un síndrome febril, saber diferenciar qué patrón febril tiene este paciente, porque el patrón febril me va a orientar o me puede orientar hacia alguna patología en particular. Entonces, fíjense los diferentes patrones que podemos tener. Puede ser desde una fiebre continua, donde las oscilaciones son de menos de 0,5 grados centígrados, o mejor dicho, menos de 1 grado centígrado, y a pesar de que puede bajar
vuelve otra vez a subir, pero eso no sube más de 1 grado centígrado. En el caso de la fiebre intermitente, también hay oscilaciones, pero las oscilaciones van más allá de ese grado centígrado y hay picos donde el paciente es afebril. Fíjense que toda dura el transcurso de múltiples días. En la remitente puede bajar y subir, pero siempre el paciente está febril. Y la ondulante dura en el transcurso de semanas. Y fíjense cómo el paciente va teniendo como picos de fiebre durante varios días, luego dura varios días sin fiebre y luego vuelve otra vez. Entonces siempre es importante saber diferenciar qué tipo de patrón febril puede tener o no el paciente, porque eso ya como dijimos me puedo orientar y ya lo vamos a discutir. Entonces, ya entrando en el tema, que es la fiebre origen desconocido, en ningún momento, fíjense que he mencionado síndrome febril prolongado. Y es que a pesar de que en el programa está mencionado como síndrome febril prolongado, eso no es una patología que existe. O sea, ustedes tienen que quitarse de la mente esa palabra de síndrome febril prolongado, porque ni siquiera por el CIE 11 o CIE 10, que es la clasificación internacional de enfermedades, no está descrito como diagnóstico. Sin embargo, sí está descrito la fiebre de origen desconocido. Entonces, uno de los mitos, una de las cosas que vamos a discutir aquí es eso. El término síndrome febril prolongado no existe si no existe fiebre de origen desconocido y tiene su criterio. Este concepto fue establecido en 1961 por Peterson y Bison. Y ellos básicamente, en ese momento, para... Ya, disculpen que está pasando como una caravana, una cosa por aquí. En ese momento lo definieron como con 3 criterios, ¿no? Uno, fiebre mayor de 38,3 en varias ocasiones. Dos, o sea, persistencia de la fiebre y que no haya un diagnóstico por lo menos durante 3 semanas. Y tres, al menos una semana de investigaciones hospitalarias. Entonces, todo paciente que tuviese 21 días con más de 38,3 de temperatura y todavía no tuvieses, durante 3 semanas, y todavía no tuvieses un diagnóstico, porque ya le has realizado múltiples estudios y todavía no llegas a una causa, eso lo podemos, de acuerdo a estos criterios, lo clasificamos como fiebre de origen desconocido. Sin embargo, posteriormente, eso digamos que fue modificado un poco y se añadió lo que era diferentes clasificaciones o contextos para ya nosotros decir, bueno, orientar a una probable etiología. Entonces tenemos la fiebre de origen conocida clásica nosocomial del neutropénico y del paciente con VIH. Esta clasificación, a pesar de que fue implementada durante mucho tiempo y todavía en algunos lugares las mencionan, ya no se usa, está en desuso. ¿Por qué? Porque ¿en qué consistía la clasificación? Bueno, que evidentemente no iba a ser igual una fiebre de origen desconocido en un paciente sin patologías de base, que esa sería como la clásica, a un paciente que esté hospitalizado, a un paciente que tenga neutropenia y un paciente con VIH, porque cada contexto iba a ser totalmente distinto. Cada paciente es distinto y no van a ser las mismas patologías que voy a pensar. Por ejemplo, en el VIH pudiera ser hasta por el mismo VIH, si no tiene tratamiento. Ay, y pudiera serlo también por una patología de base, secundaria a la inmunosupresión. Y esas mismas patologías no las vas a pensar en un paciente que no tiene VIH, por ejemplo. Entonces, ese contexto influía. Por lo tanto, este diagnóstico de fiebre, esta clasificación ya está en desuso y simplemente lo utilizamos como factor de riesgo. Ok. Posteriormente, voy a cambiar la pantalla. eh, este diagnóstico es modificado por otros médicos como Clark, como Bison, como Durac y Clark. Y ellos dicen, bueno, y el paciente que no hospitalizo y que estudio de manera ambulatoria también cuenta. Y bueno, sí, efectivamente también cuenta. Entonces le añaden a esto
que también pudiéramos tomar en cuenta no solo esa semana de hospitalización, o mejor dicho, modifican ese criterio y establecen que, bueno, si el paciente tiene 3 visitas ambulatorias o 3 días en el hospital y todavía no llega a un diagnóstico, ya es una fiebre de origen desconocido. Entonces, actualmente, ¿cuál es el criterio que utilizamos para el diagnóstico? Bueno, son tres igual. Uno, que el paciente tenga temperatura mayor a 38,3 grados centígrados y que esa temperatura dure más de 3 semanas y que después de o 3 visitas ambulatorias o 3 días hospitalizados, todavía no encontremos la causa de ese diagnóstico. Ahora, la fiebre de origen desconocido para el internista siempre se ha considerado como un tema de, digamos, un reto, ¿no? Un reto porque decirle a un paciente que tiene fiebre de origen desconocido es básicamente asumir que no tenemos ni la menor idea de lo que tiene el paciente. Y evidentemente para el médico no es algo que el médico quisiera y por eso los grandes internistas filósofos de hace tiempo han dicho que, bueno, poner este diagnóstico primero no debería llamarse así por eso, porque es admitir y reconocer que no has diagnosticado nada todavía, que no sabes por qué el paciente está así, a pesar de que lo has estudiado. Y segundo es eso, pues es simplemente no dar la causa. Sin embargo, bueno, como les digo, todavía se sigue llamando así, todavía seguimos utilizando esos criterios. Y a lo largo del tiempo, las causas que han generado fiebre de origen desconocido han variado. Fíjense que en 1961, las causas infecciosas eran las principales y básicamente en gris, que es lo que ven acá. No sé si ustedes ven el apuntador cuando yo lo señalo. ¿Sí se ve? Creo que no, ¿verdad? Voy a poner el puntero en la sala. Hola, ¿sí lo ven? ¿Están ahí, muchachos? ¿Se ve? ¿Se ve? Ok. Entonces, fíjense que a medida que han pasado los años, las causas no sin diagnóstico, o los casos sin diagnóstico, han ido incrementándose para ya el 2007 ser el 50% de las causas sin diagnóstico. Y esto probablemente tenga que ver con el hecho de que antes era más difícil llegar al diagnóstico o habían patologías que no se conocían tanto, pero a medida que fue avanzando la medicina, pudimos o se empezaron a hacer estudios donde esas enfermedades que quizás no sabíamos qué era, se diagnosticaban, pero el paciente con fiebre de origen desconocido igual seguía presentándose. Y actualmente, a pesar de la cantidad de tecnología que tenemos, fíjense que hasta el 50% de los casos quedan sin diagnóstico. Y quedan sin diagnóstico no porque el paciente se muere, sino porque probablemente en algún punto esa fiebre remita y nunca encontraste la causa por la que la tuvo. Pero sí debemos estar conscientes que actualmente se considera que la mitad de los pacientes con fiebre de origen desconocido nunca se le va a llegar al diagnóstico, a pesar de hacerle todos los estudios correspondientes. Sin embargo, dentro de las primeras causas, siempre debemos pensar en infecciones. A pesar de que dicen no inflamatorias, las enfermedades infecciosas son las primeras causas de fiebre en desconocidos. Después vienen las enfermedades no inflamatorias, que ahí entra todo o mejor dicho, las enfermedades inflamatorias o las enfermedades del tejido conectivo, como patologías inmunológicas tipo lupus, tipo artritis reumatoide, vasculitis, etcétera. Luego vienen las neoplasias y de último las misceláneas. Entonces, esta clasificación, que es la que le mencionaba hace rato, no la vamos a seguir utilizando, todo es simplemente fiebre de origen desconocido. Fíjense que incluso hay el New England Journal of Medicine hace un apartado de fiebre de origen desconocido asociada a viajes, donde hay que pensar, por ejemplo, malaria, fiebres virales hemorrágicas, fiebre tifoidea, etcétera, ¿no? Dependiendo del país a donde viaje.
Entonces, más allá de simplemente clasificarlo como un tipo de fiebre, que si es nosocomial, que si es de viaje, que si es asociada a inmunosupresión, etcétera, es reconocer que ese paciente tiene ese factor de riesgo y empezar a explorar a partir de ese factor de riesgo con las causas más probables secundarias a ese factor de riesgo. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el paciente que tiene fiebre de origen desconocido y VIH, tengo que pensar, a juro, de primer lugar en enfermedades infecciosas. No voy a pensar en que va a tener lupus, por ejemplo. Entonces, eh, como ya mencioné, vamos a tener estas cuatro causas principales y cada una de ellas puede tener como una consideración particular en relación a esos síntomas, ¿no? Entonces, fíjense que en las enfermedades infecciosas vamos a tener algunos síntomas adicionales. Por ejemplo, la anorexia puede ser tardía, la pérdida de peso puede ser menos pronunciada y generalmente en las infecciones, los escalofríos es un síntoma que uno tiene que estar pendiente. Por ejemplo, una fiebre por enfermedades inflamatorias inmunológicas es raro encontrar escalofrío. Entonces, si tenemos escalofrío, o igual en las genoplásicas, si tenemos escalofrío, tenemos que pensar en que probablemente esa fiebre debe ser secundaria a un origen infeccioso. En el caso de las neoplásicas, ella va más acompañada de síntomas B. Síntomas B es básicamente síntomas sistémicos como anorexia o hiporexia y pérdida de peso. Entonces aquí eso es muy característico en estas patologías, la anorexia y la pérdida de peso significativa. Pudieran algunas tener prurito, pudieran algunas tener adenopatías, pero no siempre, porque el tipo de adenopatías nos puede orientar a si es infeccioso o neoplásico. Por ejemplo, las adenopatías de origen infeccioso son, independientemente de la cadena donde esté, generalmente dolorosas, renitentes, superficiales, menos de 1 centímetro, no adheridas a planos profundos. Sin embargo, las adenopatías no infecciosas, como las neoplásicas o las inmunológicas, aunque vamos a enfocarnos en este caso de las neoplásicas, generalmente son más grandes, más de 1 centímetro, no son dolorosas, son pétreas, son adheridas a planos profundos. Entonces, esa característica de la homeopatía siempre también es como una diferencial, una clínica diferencial. También está descrito que en las neoplasias se puede hacer lo que se llama prueba de naproxeno. Sin embargo, cada vez salen más evidencias de que la prueba de naproxeno no es una prueba ideal para hacer este tipo de diagnóstico, ya que no se ha demostrado su utilidad. Básicamente, ¿qué consistía? En que tú le colocabas naproxeno al paciente, 250 miligramos cada 8 horas por 3 días, y el paciente, si tenía fiebre, si le cedía la fiebre con el naproxeno, entonces tú pensabas que era neoplásico. Y si no le cedía, entonces no era neoplásico. Pero básicamente, como les digo, después se demostró que no están del todo así, por lo tanto, no se recomienda ya como algo diferencial. En el caso de las enfermedades inflamatorias, reumáticas, vasculitis, etcétera, todo lo que podemos llamar enfermedades de tejido conectivo también, generalmente una de las características es la sinovitis o la artritis. Tiene mucho dolor articular, mucho compromiso articular y o sea, no es que si no está, no vamos a pensar en alguna patología de este tipo, pero si está presente este síntoma y estamos en el contexto de un paciente con fiebre de origen desconocido, es una de las primeras causas que yo tengo que buscar. Y aquí, como ya les dije, no hay escalofríos, son más característicos de la infeccioso. Y lo misceláneo, bueno, va a depender del tipo de misceláneo. Fíjense que podemos aquí tener todas estas causas de hipertermia, como ya dijimos hace rato, como la tiroiditis, hipertermia central, las asociadas a medicamentos, etcétera, hasta otro tipo de enfermedades como enfermedad de Crohn, cirrosis, etcétera, ¿no? Esto es como un cuadro que muestra todas las manifestaciones que pudiera producir una fiebre de origen desconocido, desde, por ejemplo, una ortitis por salmonela, compromisos pulmonares, enfermedades por riquexia o
o anaplasma, enfermedad de Lyme, que ambas son patologías transmitidas o enfermedades infecciosas transmitidas por garrapatas, síndrome retroviral agudo, que se da en el contexto de la infección por VIH, infección por de algún material de osteosíntesis, de una, ¿cómo se llama? Una prótesis articular, y cada una de estas patologías va a dar manifestaciones distintas, obviamente. Entonces, como les menciono, eh, es difícil que una manifestación clínica nos pueda orientar, porque un paciente con erupción, con rash, en un síndrome retroviral agudo, ese rash puede ser secundario hasta causas neoplásicas. Entonces, es difícil. Sin embargo, los síntomas nos van a orientar a diferentes contextos, como ya vimos los síntomas anteriores. Esos síntomas, si pudieran ser algo cardinal para orientar la causa probable. Existen diferentes artículos donde te explican cómo orientarnos en la aproximación diagnóstica de esta fiebre de origen desconocido. Sin embargo, siempre que tengamos este paciente, debemos preguntarnos algunas cosas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, lo primero es, ¿realmente este paciente cubre con fiebre de origen desconocido? Con los criterios de Peterson y Bison que ya vimos y que posteriormente fueron modificados por Durac y que ya los hablamos bastante. Cumple con esos criterios, porque muchas veces para el médico que no desconoce el tema, un paciente que tenga una semana con fiebre, entonces no, es que tiene fiebre y es desconocido, tiene una semana con fiebre y no se sabe la causa. Entonces, obviamente, no cumple todavía con los criterios. Cuando ya cumpla con las 3 semanas y todo lo demás que ya dijimos, entonces, eh, no, ahí lo vamos a establecer. ¿En qué categoría de FOA estamos? Entonces, como ya mencionamos, no hay que categorizar al paciente. El paciente con fiebre de origen desconocido, el, no, o sea, lo contextualizamos dependiendo de el factor de riesgo o la patología de base que tengamos. Sin embargo, ya no se utiliza la clasificación que mencioné. Y bueno, ¿cuál es el patrón o órgano afectado? Simplemente las manifestaciones clínicas que podamos observar. Aquí les doy, por ejemplo, lo que dijimos de las manifestaciones articulares. Tengo que pensar en patologías inflamatorias, como LES, pero si el paciente tiene una afectación hepática, entonces no voy a pensar en LES como primera causa. Y al momento de interrogar al paciente, tenemos que, bueno, pensar en muchas cosas. Básicamente nos toca hacer como un tipo detective. Y aquí, primero, bueno, investigar qué tipo de antecedentes, no solo los odontológicos, sino todo tipo de antecedentes que pueda tener el paciente. Si el paciente tiene mascotas, porque ya vimos que hay patologías transmitidas por garrapatas, porque puede ser brucelosis, puede ser toxoplasma, si tiene gatos, si tiene algún tipo digamos, felinos domésticos. También la enfermedad por arañazo de gato, que la produce una bacteria en particular que se llama Bartonella enceladei, que también puede generar fiebre de origen desconocido, o hasta incluso el contexto, si trabaja, por ejemplo, si el paciente tiene algún trabajo con aves o está en una granja, porque ahí tenemos que pensar en micosis, no solo las comunes como criptococosis, transmitida por las aves, las heces de las aves, sino también si es agricultor, pensar en coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, o sea, otras patologías que quizás puedan ser un poco más profundas. Pero eso te lo va a decir el contexto del paciente. Si el paciente no es ni sé qué granjero, si es un abogado y trabaja en un edificio, no voy a pensar jamás eso, ¿no? De primera instancia. Igual, bueno, si tiene algún contacto con otros tipos de roedores, animales, etc. Como ya dijimos, el patrón febril lo vamos no solo el patrón de la fiebre que ya mencionamos, si es continuo, si es remitente,
si es intermitente, sino también, bueno, por ejemplo, si es matutina, puede ser tuberculosis, puede ser fiebre tifoidea. Generalmente la fiebre nocturna me puede orientar más a patologías como infecciosas como VIH, como tuberculosis, como neoplasias, que da más que todo fiebre nocturna. Bradicardia pudiera estar frecuente en lo que es la fiebre tifoidea. Y, por ejemplo, una fiebre con 2 picos febriles al día podemos tener en la malaria, en la tuberculosis viriana, en la leishmaniasis. Entonces, el tipo de fiebre siempre va a ser importante, como ya lo establecimos hace rato, para orientarnos a ese diagnóstico probable. Esto, otra vez, una gráfica con todas las causas que pudiéramos tener. Fíjense, es demasiado variable entre las neoplasias, las enfermedades autoinmunes, todas las que pudieran ser, y las causas misceláneas que no las mencionamos por encima, pero fíjense que puede ir desde patologías, incluso en el contexto de vasculitis, bueno, que la enfermedad de Kawasaki debería entrar entre las inflamatorias, o patologías como, digamos, hereditarias, patologías vasculares, incluso hasta SBs hemorrágicos pudieran generarlo, endocrinopatías como la tiroidopsicosis, como ya establecimos, y bueno, entre otras, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este artículo que, digamos, establece cómo debe ser ese seguimiento en el paciente con fiebre de origen desconocido. Tenemos generalmente 5 fases, de acuerdo a este artículo, que la gran mayoría trabaja de esta manera, ¿no? Entonces, en 5 fases que van a depender de lo que yo vea del contexto del paciente. Como dijimos, el contexto siempre es importante. No todo paciente con fiebre de origen desconocido va a ser igual y lo voy a explorar igual. Pero hay cosas que sí son comunes para todos. Por ejemplo, su motivo de consulta, enfermedad actual, sus antecedentes, la exploración física, todo esto obviamente debe ser común para todos y todo paciente debe tener exámenes básicos generales como una hematología, como química sanguínea, reactantes de fase aguda. Y aquí es donde ya pudiera entrar quizás un poco el diferencial, por ejemplo, hemocultivos. Bueno, si tiene fiebre durante 21 días, si pudieras considerar hacérselo a todo el mundo. Pero, por ejemplo, serología, como dice aquí, para salmonella o shigella, no lo vamos a pedir a todo el mundo si no pensamos en que pueda tener fiebre tifoidea. Igual, si el paciente no tiene manifestaciones clínicas de un síndrome mononucleócido, que es lo que genera citomegalovirus o Epstein-Barr, tampoco lo voy a pensar desde el inicio. Pero hay cosas generales, como por ejemplo lo que es un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un eco abdominal. Esas son cosas que yo tengo que hacer de manera regular. Entonces, fíjense, si yo sigo sin diagnóstico, entonces debo suspender los fármacos que pudieran estar generándome fiebre. Y aquí es donde voy a empezar a hacer exámenes un poquito más especializados, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo sospecho de una patología inmunológica, si es una mujer joven, que generalmente son las que tienen patologías inmunológicas, no es que otra persona no lo pudiera tener, pero este es como el grupo más característico, podemos pedir un ANA, anti-DNA para pensar en lupus. Pero si, por ejemplo, estoy pensando que pudiera haber una micobacteria ya involucrada, tuberculosis, o una micobacteria no tuberculosis, entonces tengo que pedirle exámenes para eso. Si pienso que el paciente tiene otros síntomas para pensar en hipertiroidismo, pido función tiroidea, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, orientado a los síntomas que estoy teniendo en el paciente. Yo no es que le voy a pedir a un paciente que probablemente tenga un lupus, una función tiroidea, porque eso no tiene ningún sentido. Después vienen estudios de imágenes que no generalmente, o sea, que no son invasivos, que son generalmente como los iniciales, ¿no? El principal, fíjense que apenas estamos en esta etapa 2. Aquí podemos pedir una tomografía, una resonancia, un ultrasonido, un ecocardiograma, si por ejemplo pensamos en una endocarditis, o por ejemplo que el paciente, bueno, tiene 21 días con fiebre, porque ya estamos siempre en el contexto de fiebre de origen desconocido, y tiene dolor a la limitación en un miembro,
y tiene aumento de volumen en ese lugar. Bueno, tengo que hacerle un eco de partes blandas porque muchas veces los accesos del psoas, que son accesos profundos que no se manifiestan tan evidentemente, pudieran generar esa fiebre de origen desconocido. Entonces sería una indicación hacer un eco en ese caso, pero todo, como les menciono, siempre dirigido. Después que yo hago esa fase inicial de imágenes, entonces no tengo diagnóstico todavía, bueno, puedo hacer una exploración invasiva, puedo hacer biopsias si sospecho en una arteritis de la temporal, porque la edad me da y porque los síntomas me dan, puedo también incluso tomar hasta muestras óseas o hepáticas si tengo alguna alteración hepática o hasta renal si tengo alguna alteración renal. Y puedo generalmente también hacer algún estudio de imagen endoscópico o colonoscopia si sospecho, por ejemplo, que pudiera tener el paciente porque tiene manifestaciones enterales o porque ha tenido síntomas B y tiene fiebre nocturna y ha perdido mucho peso. Y hay que descartar en un abuelito, por ejemplo, que esto sea una persona de 65 años, 70 años, hay que descartar un tumor del colon, entonces hay que hacer eso colonoscopia, endoscopia si no hemos encontrado. Incluso, bueno, por ejemplo, hasta punción lumbar pudiéramos hacerle, o hasta hay casos donde si lo amerita pudiéramos hacer la parodia. No tenemos ningún diagnóstico todavía, bueno, ya en la última fase básicamente es reevaluar, ver qué se nos pudo haber pasado, volver otra vez a examinar, a interrogar, ver qué otras causas no hemos tenido y eventualmente, bueno, ya cumplimos con llegar al diagnóstico a estas alturas, ya en la fase 4 casi siempre tenemos diagnóstico. No tenemos un diagnóstico, ya le hicimos de todo, entonces volvemos, como digo, a reexplorar y a ver y a interrogar y a ver qué buscamos hacer. Se le quitó la fiebre, entonces y no tuvimos diagnóstico, dentro de ese 50% de los pacientes que no tienen diagnóstico. Entonces, como vieron, es una patología que es un reto, que no es fácil, que hay que conocer básicamente de todo, pero que tiene sus particularidades, que es lo que te vas lo que te va a llevar a orientar hacia el diagnóstico, esas pequeñas claves, esos pequeños síntomas, esos antecedentes que tenga el paciente, es lo que uno tiene que agarrarse y buscar orientar hacia alguna patología en particular. Le dejo esta frase de William Oslo, que dice: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, que es muy aplicable a esto porque realmente la fiebre de origen desconocido sí es una enfermedad, pero el paciente que tiene esa fiebre de origen desconocido va a ser totalmente distinto a cualquier otro paciente que pueda tener fiebre de origen desconocido, y su causa o su patología se va a comportar distinto y tenemos que buscar esa causa distinta. ¿Alguna pregunta hasta este momento en relación a este tema? Ok, todo claro, dicen por aquí. Ok, bueno, vamos a hablar de sepsis, ¿no? Ajá, quitar aquí.